Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline Jiménez y en esta ocasión eh, pues continuamos con los temas de Torah. Estamos en el libro de Éxodo y pues seguimos con el tema de una justicia perfecta y no una ética humanista, tema del cual ya hay una primera parte si gustan verlo en este canal. Y esta es una segunda parte a partir de los capítulos 22, verso 16 de Éxodo hasta el capítulo 23 completo, donde vamos a continuar viendo más acerca de este tema. En esta parte vamos a continuar con las leyes, los mandamientos del Creador, donde vemos esa justicia perfecta o lo que podemos entender como esa justicia perfecta a través de estas leyes, mandamientos, instrucciones del Creador, que son muy diferentes a la ética humanista de hoy en día. Y bueno, pues para entender un poco más acerca de este término, en definición, el humanismo secular, laico o ateo son denominaciones que han sido utilizadas en los últimos 30 años para describir un sistema ideológico que consta de una ética, esta ética humanista que vamos a ver. Y las bases de esta ética son enteramente humanas y resultado del análisis racional y no como una revelación de carácter divino que es inaceptable desde su perspectiva humanista ante la variedad de dogmas que dicen que se contradicen y proclaman simultáneamente como verdaderos. Y con esto entendemos que este humanismo y por lo tanto sus bases éticas son ajenos a los tintes místicos y religiosos, así como descartan dogmas sobrenaturalismo, pseudociencia y superstición como bases para la moralidad y la toma de decisiones. No usan todo esto, sino que más bien afirma basarse en lo que se conoce como el método científico, la ética y el naturalismo filosófico. La cosmovisión moderna incluye además la aplicación de la ciencia y tecnología para mejora de la condición humana. Y pues bueno, con esto ya entendemos un poco más acerca de la ética humanista de hoy en día, pero pues bueno, sobre esto vamos a continuar viendo, poniéndolo en contraste con esta justicia perfecta que bien vemos del Creador y a su vez ir viendo esta diferencia entre lo eterno, la justicia perfecta, y lo contra lo humano, esta ética humanista, que por lo tanto una es perfecta y otra, pues por lo tanto, no es tan perfecta, porque por más que el humano se centre en ser perfecto, en buscar lo mejor, es según su capacidad, según él mismo, según lo que él cree correcto, pero vemos que nuestra capacidad humana es muy limitada para llegar a esa perfección del creador y por lo tanto eso se ve reflejado en las leyes y pues bueno, esta diferencia, esta comparación entre lo eterno, lo humano, esta justicia perfecta y no una ética humanista, podemos verlo también en Isaías 55:9, que dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Con eso se ve como el creador es, lo que establece es más, se ve esta diferencia entre lo eterno y lo humano. Y bueno, pues para comenzar, en Éxodo 22, de los versos 16 al 31, y el capítulo 23, de los versos 1 al 13, aquí se describen leyes humanitarias, que estas provienen del Creador, y a pesar de que se usa este término de humanitario, vamos a ver cómo estas leyes del Creador, descritas en esa parte de Éxodo, pues es muy diferente al humanismo de hoy en día. Y pues a través de estas leyes divinas, de esta justicia perfecta y de estas leyes humanitarias que provienen del Creador, vamos a aprender a ser y comportarnos como humanos, siendo la creación del Creador y, y pues bueno, viendo que no solo somos nosotros mismos,
sino que necesitamos del Creador, ¿no? El Creador nos creó, como lo vemos desde el principio en el libro de Génesis, hizo al hombre conforme a su imagen, su semejanza, y dado que Él nos hizo, pues Él conoce todo sobre cómo debemos ser y comportarnos, y de ahí la importancia de estas leyes que van en contra de uno de los principios básicos del humanismo, porque el humanismo se centra en él mismo, en su razón y lo que considera correcto según él, según el hombre, eh, porque dicen que los problemas humanos deben ser solucionados por los mismos humanos y que debe ser individual y colectivo para la búsqueda de satisfacción, comodidad y llegar al desarrollo pleno de la especie humana. Pero pues vemos que con esto vemos que el humano no puede solo, como lo plantea el humanismo, sino que necesita de estas leyes que provienen del Creador. Y bueno, para comenzar, dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla. Esto de dote o dotarla es como eh, pagar por ella y tomarla por mujer. Esto era lo que se hacía en su tiempo, se pagaba una dote, o de esta manera funcionaban las cosas. Y dice, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata, aquí vemos esto también de la dote, conforme a la dote de las vírgenes. Aquí vemos que tenía que pagar un precio por ella, pero bueno, esto funcionaba así en su tiempo, era de esa forma, y pues a pesar de eso podemos aprender de este mandamiento, de esta ley, o ver en esta justicia perfecta esas leyes humanistas, ¿no? Que el creador pone. eh, pues aquí vemos responsabilidad, y eso va, eh, bueno, poniéndolo en contraste con la ética humanista de hoy en día, según uno de los puntos en los que se resume el humanismo, es que la dignidad y autonomía del individuo es el valor central. La ética humanista se compromete a maximizar la libertad de elección, libertad de pensamiento y conciencia, la investigación, y otorga el derecho a los individuos a seguir sus propios estilos de vida hasta donde sean capaces, y hasta por lo tanto que no dañe o perjudique a los demás. Esto es uno de los puntos que considera la ética humanista, y pues lo podemos resumir todo esto en libertad, ¿no? Que propone dar libertad a los demás para vivir sus vidas mientras no perjudique a los demás. Esta libertad que vemos hoy en día de ellos mismos, de su cuerpo, eh, pues es un problema porque se lleva a cabo sin la responsabilidad necesaria, y por ello es que surgen más problemas, como los embarazos no deseados, de ahí el aborto, o movimientos como el feminismo, que ya no quieren unirse, que quieren ser mujeres solas, independientes, y de ahí vemos cómo esta libertad que compone la ética humanista, pues es muy diferente a la libertad a las leyes humanistas que el creador pone, que nos dice que debemos ser responsables de lo que hacemos. Y pues bueno, siguiendo, después dice, a la hechicera no dejarás que viva. Aquí vemos cómo este mandato pues era muy, era castigado con la vida o la muerte, de ello dependían, por eso no debían dejar con vida a la hechicera. Y más adelante dice que el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente al Creador, sería muerto. Aquí vemos cómo en esto jugaba un papel importante la existencia, el vivir o morir, dependiendo a esto. Y en esta ley humanista vemos esta justicia perfecta del Creador, y en ello vemos seguridad y bienestar, porque al no haber este tipo de personas iban a estar bien, porque su vida dependía de esto.
y van a estar seguros. Y bueno, siguiendo, después dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Aquí tomando en cuenta la bestia como un animal. Y estas eran situaciones que se daban tanto en su tiempo como hasta hoy en día. Pero aquí viene esta prohibición. Y en esta ley humanista del creador vemos que nos enseña a ser humanos, a comportarnos conforme a nuestra naturaleza, esta naturaleza que vemos de hombre y mujer, no animales ni otras desviaciones, así como lo era en un principio, ¿no? Ese era el orden original, varón y hembra o hombre y mujer, y esto va en contra de la ética humanista, que otro de los puntos de esta ética, en los que se resume esta ética humanista, es la libertad, ¿no? Eh, porque los humanistas, como lo acabamos de ver, proponen el derecho de seguir sus propios estilos de vida hasta donde sean capaces mientras no perjudiquen a los demás. Y con esto entendemos que los humanistas en su ética aprecian la diversidad, esta diversidad incluso sexual que vemos hasta, o que vemos hoy en día por esta ética humanista en ideologías como la de género o identidad sexual variada, pero que van en contra de la justicia perfecta del creador, de estas leyes humanistas que nos enseñan a ser humanos y no regirnos como la ética de este mundo, que más que enseñarnos a ser humanos, pues está degradando nuestra humanidad, nuestra naturaleza. Y eso no es de humanos, según lo que vemos aquí, conforme al orden del creador, hombre y mujeres. Y pues bueno, después habla acerca de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Este tipo de personas pues vemos que eran más susceptibles al engaño y la aflicción por su estado. Pero aquí nuevamente nos enseña la instrucción a ser humanos y no aprovecharnos de este tipo de personas vulnerables, de no engañarlas, de no afligirlas, porque dice, si ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Aquí vemos las terribles consecuencias de que iban a tener si actuaban de una forma inhumana. Y son principios, bueno, estos principios también los podemos encontrar en la ética humanista. Uno de los puntos en los que se resume es que no se debe tratar a los seres humanos como meros objetos por nuestra propia satisfacción, que se debe considerar a las personas dignas como dignas de igual consideración que nosotros mismos. Los humanistas sostienen que todos y cada uno de los individuos deberían ser tratados humanamente. Ellos aceptan lo que se conoce como la regla de oro, el tratar a los demás como uno mismo, y que vemos que se contradice a la vez porque dice que no acepta dogmas, pero esta es una de las cosas que vemos en la instrucción, ¿no? La regla de oro. Y también aceptan por la misma razón el mandato de recibir a los extranjeros, respetando sus diferencias. Esto es uno de los principios o puntos del humanismo, y a pesar de que vemos que toma en cuenta esto que dice la justicia perfecta del creador, pues vemos que en realidad parte de aquí, de aquí vemos sus raíces, o que aquí comienza con el creador, esta justicia perfecta. Y pues bueno, siguiendo, después dice acerca de los préstamos. Cuando alguien presta a otra persona cualquier cosa, no solo dinero, aquí vamos a aprender a ser humanos cuando prestamos sin caer en la indiferencia de la persona a la que estamos prestando y sin ser indiferentes a su necesidad. Porque dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo,
a la puesta del sol se lo devolverás, no serás indiferente porque solo es su cubierta, es su vestido que tiene para cubrirse en su cuerpo, y si tú no lo haces, ¿en qué dormirá? Si tú no se lo devuelves a tiempo, ¿cómo le va a hacer? Y dice, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y pues bueno, este mismo principio podemos aplicar hoy en día, el no ser indiferentes al prestar tanto a la persona como por su necesidad. Y eso nos enseña a ser humanos y no, no ser indiferentes, no sentir, no ver lo otro. Y dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Estas autoridades de su tiempo, pues antes eran puestas por el Creador, como lo vemos en tiempos del pueblo de Israel, estaban los jueces, los ancianos, y todos ellos tenían que cumplir ciertas características importantes para llegar a ser lo que eran, para fungir como jueces o como principales en el pueblo. Y ante ellos, pues debían ser respetados, no debían levantarse contra esas autoridades que el Creador había puesto en su tiempo y que hoy en día pues cambia, las autoridades ahora son puestas por el hombre, pero aún así en esto vemos, o en esta ley vemos la justicia perfecta del Creador, que es diferente a la ética humanista y al humanismo mismo, porque aquí nos está diciendo no injuriar o no levantarse contra las autoridades, y es lo que vemos en los orígenes del humanismo, que a pesar de que es relativamente nuevo, que lo vemos hoy en día ya así como tal, sus fundamentos de que los problemas humanos deben ser resolvidos por los seres humanos, eh, pues eso lo vemos, o ese fundamento podemos encontrarlo en las ideas de filósofos griegos clásicos como estoicos y los epicúreos, que bueno, lo que vemos ahí es que es esa base, ese fundamento del humanismo, que buscaban las soluciones los seres humanos en lugar de los dioses que tenían. Y bueno, estas ideas más adelante fueron censuradas por la Iglesia Católica durante la Edad Media y reaparecieron en la época del Renacimiento de los siglos XIV al XVI, y más adelante, durante la Ilustración del siglo XVIII, es donde vemos que se dice todo lo contrario a lo que aquí el creador prohíbe, el levantarse contra las autoridades. Es que lo vemos ahí en esa parte de la historia, que con el desarrollo de la ciencia, los filósofos comenzaron a criticar la autoridad de las religiones, a levantarse contra la autoridad de su tiempo y a engranar lo que hoy se conoce con el nombre de libre pensamiento. Así es como vemos todo lo contrario, eh, a lo que el Creador establece, la justicia perfecta, el no levantarse contra las autoridades, y que la ética humanista o el humanismo mismo es lo que se ve que hizo en sus orígenes. Y bueno, siguiendo la siguiente ley que dice, tiene que ver con la puntualidad en entregar lo que es del creador, que bueno, pues en su tiempo eran los animales primogénitos o primicias de frutos, entre otras cosas como sacrificios, pero que ahora el servicio cambia, pero nos deja el mismo principio de puntualidad, de entregar lo que es del creador al creador, y nos enseña de esa manera a ser humanos responsables, puntuales y mejores. Por eso de ahí vemos eh, el término de que este tipo de ley pertenece a la ley humanista del creador, que es diferente a la ética humanista o al mundo. Y por último, o bueno, siguiendo, dice, y seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por fieras en el campo, sino que a los perros la echaréis. Y en esta ley humanista del Creador, pues nos enseña eso, a ser humanos que no comen lo que sea solo porque tiene vida, como se cree,
sino que nos enseña a ser humanos en ese aspecto de el alimento, la alimentación, llevar un orden, no comer como sea, incluso aquí lo destrozado por las fieras, o otras leyes que podemos incluir, como las del Levítico 11, y de esa manera ser humanos, eh, humanos normales en nuestra alimentación. Y después dice, bueno, las siguientes leyes tienen que ver con una justicia perfecta, con ser imparciales en todos los sentidos para que se efectúe correctamente. Y dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, tampoco seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más, a la cantidad mayor, para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa, tampoco pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo justificaré al impío. Por último dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Con eso, pues, es lo que vemos. Y todo esto, o estas leyes del Creador, donde vemos esta justicia perfecta de imparcialidad y justo juicio, pues va en contra del sistema regido por el mundo, que a pesar de tener sus supuestas leyes para que se haga una justicia perfecta, pues en realidad no hay una justicia. Lo que encontramos es que hay mentira, fraude, injusticia y soborno. Vemos cómo venden la justicia por otras cosas, y por eso aquí no todo eso contra lo que acabamos de leer, pero que a través de estas leyes, bueno, vemos cómo todo esto, la injusticia, la mentira, el fraude, el robo, el soborno, pues es propio, lamentablemente, de nuestra condición como humanos, pero a través de estas leyes del Creador nos enseña a quitarnos de esa condición humana, nos enseña a ser mejores humanos, que impartan una justicia perfecta, siendo imparciales en todos los aspectos. Y bueno, siguiendo, después dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantar. Aquí nos dice otro, esto forma parte de estas leyes, este conjunto de leyes humanitarias, pero que es diferente al humanismo de hoy en día. Porque el humanismo de hoy en día, a pesar de que considera esto eh, en su ética humanista, porque los humanistas creen que la empatía, buena disposición y la corrección o el trato cuidadoso son esenciales para una conducta ética. Pero a pesar de que lo consideran dentro de su ética en uno de los puntos en los que se resume, pues vemos que es muy diferente, porque esto se aplica no solo con las personas que te caen bien o con las que tienes una buena relación, sino que esto incluso lo vemos que es aplicable con el enemigo. Incluso Yeshua enseña a amar a los enemigos, y esto de amar no quiere decir que sea un sentimiento, que sientas algo por él, sino que el amor de la Torah se basa en las acciones, que hagas algo bueno por tu enemigo, de esa manera lo amas, y es lo que vemos aquí, ¿no? Lo que debemos hacer, que nos enseña a ser más humanos, porque el ser humano tiende a ser bueno solo con las personas, solo con ciertas personas, pero aquí vemos que esto se aplica a todos, incluso al enemigo. Y siguiendo, después dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Aquí
este tipo de mandatos o de leyes donde vemos esta justicia perfecta, pues vemos no solo que las leyes, las instrucciones del Creador son para nosotros como humanos, sino también para aplicarlo nosotros a su naturaleza, eh, y de esa manera ser mejores, no solo ser mejores en nuestra persona, en nosotros mismos, sino también somos mejores al cuidar de la naturaleza, sus recursos, que pues lamentablemente hoy en día el ser humano los explota hasta terminarlos, escasearlos, y pues aquí como principio está eso, el cuidar de la naturaleza, darle su tiempo. Esto era algo que aplicaba en su tiempo y que pues definitivamente vemos que hoy en día la producción es lo que importa. Y pues bueno, siguiendo, después habla acerca del Shabbat. Esto se conoce o se traduce como descanso, y vemos aquí que igual nos está enseñando a ser humanos, humanos que descansen el séptimo día, como dice ahí, y todo eso en contra de eh, que nos dice un día específico para descansar y es el séptimo, a diferencia de el domingo, entendiéndolo como la otra parte de esta justicia perfecta, porque el domingo fue instituido por el hombre el 7 de marzo del 321 por el emperador romano Flavio Valerio Constantino, conocido como Primero el Grande, quien decretó el domingo como día de descanso, llamándolo venerable día del sol por su relación con el culto al sol invicto. Y este era un culto oficial desde el 274, pero bueno, con el cambio del sábado al domingo se adoptó un nuevo día, y esto lo podemos ver referenciado en el Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 4, página 333. Pero pues bueno, ya después de esa referencia y de esta parte, aquí ya concluye con esas leyes humanitarias, pero sigue con más leyes, esta vez de Éxodo 23, versos 14 al 19. Aquí habla acerca de las fiestas, habla solamente de 3, hay más, pero aquí solamente habla de 3, y estas forman parte de la justicia perfecta del Creador. Y bueno, pues forman parte porque también son leyes catalogadas como Edut, del hebreo 57:15, que significa testimonio, y es lo que podemos ver en estas fiestas, que son de testimonio, eh, a diferencia de las fiestas del mundo. Pues aquí las 3 fiestas que se hablan son panes sin levadura, que es Matzot, cosecha de los frutos, Sukkot, y la cosecha, Shavuot. Eh, Estas 3 fiestas de peregrinación son las que habla, porque eran las únicas 3 fechas en las que Israel viajaba al lugar que el Creador le ordenara. Pero bueno, aquí vemos esta diferencia nuevamente con estas fiestas establecidas por el Creador, que aportan a nuestra enseñanza, a nuestra vida, al ser eh, en cada una de las fiestas vemos su aprendizaje y cómo aportan a nuestra vida, a diferencia de las fiestas humanas, que el humano lo hace únicamente con el fin de su carne, de consumir y demás. Y bueno, de los versos 18 al 19 vienen instrucciones adicionales sobre cómo ofrecer al creador lo que se pedía en esas fiestas, como primicias, sacrificios, que todo esto fuera sin prácticas con las que otras, mm, sin prácticas con las que otras personas servían a sus deidades ajenas al Creador. Y ahí vienen instrucciones como no ofrecer pan leudado en su sacrificio, ni la grosura de la víctima, que se quedara mucho tiempo,
las primicias de los primeros frutos, dárselas al Creador, no mezclar al cabrito en la leche de su madre, que se consideran que eran prácticas paganas y que no debían ser presentadas al Creador por los ministros en su tiempo. Y por último, ya para terminar, con Éxodo 23, de los versos 20 al 33, que ya es lo último, aquí viene la aparición de un personaje más, y al que llaman ángel. Ahí dice el ángel enviado por el Creador para guiar a Israel. Y dice, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, le está diciendo a Israel. Pero aquí vemos a este personaje ángel, que pues nos podemos preguntar acerca de su identidad, ¿no? ¿Quién es este ángel? Porque no es cualquiera. Y entendiendo ángel desde la palabra hebrea 4397, que es malaj, pues no solo es un ángel como muchas veces creemos, sino que esta palabra también tiene que ver con un mensajero enviado por el Creador, que más adelante dice que su nombre del Creador, su autoridad, está en él. Entonces, este no era cualquier ángel, sino un ángel específico, mensajero, enviado por el Creador, que tenía la autoridad para guiar a Israel. Y esto podemos entender, por esto podemos entender que se trata o se está hablando de Yeshua, que en diferentes versos y pasajes de la Torá vemos que él dice que en Juan, por ejemplo, 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tenía esa autoridad, así como, bueno, eso y otros pasajes más. Y el mensaje de esta parte dice, guárdate delante de él, de ese ángel, que entendemos que es Yeshua, y oye su voz, no le seas rebelde, porque no habrá perdón. Eh, Aquí el mandato es oír su voz, como también lo dice Deuteronomio 18:18, que se iba a levantar un profeta al que debíamos oír y que más adelante viene a ser Yeshua cuando viene a la tierra y es bautizado, dice que el Creador revela quién es Él, que Él es el Hijo amado y que a Él debían oír. Es el mismo mandato hasta hoy. Oír su voz, que dice que además sus palabras no eran de Él, sino del que lo había enviado. Y por último, vemos que también no solo nos dice que oigamos su voz, sino que no seamos rebeldes. Y en Hebreos 10:26 al 31 dice lo mismo, que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que, un juicio terrible. Y pues bueno, por último, o después de esto, vemos que todo esto tiene que ver con la ética, con la justicia perfecta del Creador, a pesar de que no es una ley como tal, pero vemos que sí es una instrucción, un mandamiento que viene del Creador, que dice, escucha su voz, y, y en eso consiste la justicia perfecta, en escuchar a Yeshua, en tomar su aplicación, y después, bueno, ya por último viene el resultado. Si nosotros obedecemos, oímos su voz, o de lo contrario, si nosotros desobedecemos y somos rebeldes, pues vamos a tener un resultado conforme a la acción. Y pues en su tiempo este resultado se iba a ver relacionado a aspectos de la vida del pueblo de Israel, como la multiplicidad, el estado de vida, la producción de sus tierras, cuando tuvieran guerras, enfrentamientos y demás aspectos de su contexto, ahí se iba a ver el resultado, porque el Creador iba a estar de su lado y todo iría bien, además en cumplimiento de la promesa a ellos, si ellos obedecían. Pero si ellos desobedecían, en todos esos aspectos se iba a ver todo lo contrario, les iría mal en todo ello. Y
por último, prohíbe alianzas y asimilación con las naciones paganas de su alrededor, que eran descendientes, o que todas esas naciones paganas que los rodeaban eran hijos o descendían de Canaán, quien era a su vez hijo de Cam, y a todas esas naciones les vendría un juicio por su maldad, que podemos ver desde Génesis 9:18 al 29, cómo comenzó con el pecado de Cam, siguiendo en Génesis 15:14 esta misma maldad que llegaría a su colmo, por la que vendría el juicio o la destrucción, como también lo dice Levítico 18, verso 24 al 25. Y pues bueno, así terminamos esta parte y este tema de una justicia perfecta y no una ética humanista. Gracias por su tiempo y ver este video. Si les gustó, pueden regalarnos un like y compartirlo a demás personas, además de dejarnos sus comentarios en la misma sección. Gracias y shalom.